Malaquías 2, versículos 10 a 16. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esto otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestro hermano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Esa es la palabra de Dios, perfecta, inspirada y tan aplicable como nunca a su pueblo. Vamos a orar. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. No me da audible del cielo, Señor, sino a través de la predicación. Esa es tu palabra. Queremos entenderla. Queremos ser convencidos por ella. Y queremos, Señor, que tú nos transformes por ella. Hazlo aquí, te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que caracteriza a nuestro mundo en este siglo son los hogares disfuncionales, matrimonios rotos, madres solteras intentando criar a sus hijos solas y niños creciendo sin padres. Es un caos muy triste y sin duda es algo que queda muy corto del plan original de Dios para su mundo, para la familia, para el hogar. Es algo que vemos en nuestro mundo. Es innegable ver cómo el pecado ha afectado a la familia y ha causado tanta ruina. El problema es que todo esto ha afectado a la iglesia también. Puesto que tantos cristianos tienen perspectivas que vienen más del mundo que de la Biblia, porque pasan más tiempo viendo películas, programas y pasan un tiempo con incrédulos y muy poco tiempo en la palabra. Y esas cosas que son tan comunes en el mundo han llegado a la iglesia también. En algunas iglesias son tan comunes como en el mundo incrédulo. Cuando los solteros en la iglesia, jóvenes o no, empiezan relaciones con incrédulos, nadie dice nada. Porque no queremos perder a nuestros jóvenes. No queremos que dejen de asistir a la iglesia. Una iglesia cobarde. Cuando personas quieren un divorcio, no por ninguna justificación bíblica, simplemente porque está cansada otra persona, nadie dice nada. Porque bueno, es su decisión, es su vida. Yo no sé, no puedo meterme. Cobardía. Permitimos esos pecados en la iglesia también. Dejamos la puerta abierta a sus pecados del mundo y entra en la iglesia, destruyendo también familias en la iglesia. La iglesia de Cristo en general hoy en día está protegiendo o por lo menos ignorando esos pecados y está estorbando la bendición de Dios. Tenemos que reconocer la maldad de esos pecados, quitarlos de dentro de nosotros mismos, porque no podemos afirmar ser la esposa del Cordero y vivir en impureza. Es pecado en contra de Dios y en contra de su pueblo, como vemos aquí en este pasaje. Porque Malaquías aquí continúa con el mensaje de Dios en contra de su pueblo.
Su pueblo que no creó en su amor para con ellos y por eso estaban presentando sacrificios inmundos a Dios. Su pueblo aquí que no quería arrepentirse, sino estaba justificándose en vez de humillándose ante Dios para recibir el perdón de sus pecados. Aquí Dios, por medio de su mensajero Malaquías, habla de manera muy específica en contra del pecado, de la deslealtad de su pueblo en los temas de los matrimonios mixtos y el divorcio. ¿Por qué digo deslealtad? Porque es muy específicamente lo que Dios dice aquí. Fíjense otra vez en el versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Ahora, primero, ese versículo no enseña que Dios es el Padre de cada ser humano. Y por eso todos somos hijos de Dios. Si tú crees eso, no entiendes el versículo en su contexto, porque no es lo que está diciendo. Aquí Malaquías se refiere a los judíos, al pueblo de Dios en este momento. Dios era el Padre de la nación. Dios había creado la nación de Israel y por eso Él mereció su obediencia y fidelidad, como había dicho en versículo 6 del capítulo 1. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Es el mismo aquí. Y enfatiza no solamente eso, sino también la unión del pueblo de Dios. Que el pecado y la deslealtad no solamente fue en contra de Dios, sino los unos en contra de los otros en la nación. El pecado del pueblo afectaba al pueblo. Su pecado estaba en contra de sus hermanos judíos, no solamente en contra de Dios. Dios aquí muestra su desagrado para con la nación en cuanto a su pecado, los matrimonios mixtos y en cuanto al divorcio. Entonces pregunto, ¿somos nosotros desleales a Dios y a su pueblo? ¿Hemos roto el pacto con Dios y con el pueblo de Dios? Bueno, cualquier pecado hace eso. Esa es la aplicación en general para todos. Cualquier pecado que cometemos en contra de Dios es deslealtad a Él. Y también afecta al pueblo de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en los dos pecados mencionados aquí en el pasaje. La deslealtad en cuanto a matrimonios mixtos y en cuanto a divorcio. En el tiempo de Malaquías había muchos matrimonios mixtos y mucho divorcio. Existía entre el pueblo y también de sus líderes, entre los sacerdotes, que estaban haciendo lo mismo. Y esos mismos pecados y otros pecados semejantes son hoy en día desenfrenados en la iglesia de Cristo. Y no hay otra palabra. Desenfrenados. Y iglesias permitiendo a jóvenes y solteros hacer lo que quieren porque no queremos perderlos. Permitiendo a personas divorciarse sin razón, simplemente porque tengo miedo, porque no sé cómo se siente otra persona. Bueno, pastor, esos pecados están en iglesias con mala doctrina. Sí, se ve mucho más allá, porque si tienen mala doctrina una cosa, también otra cosa. Pues uno tiene que abrir los ojos, hermanos, y ver en nuestro país, en nuestro mundo, iglesias que supuestamente predican sana doctrina, que permiten o por lo menos ignoran esos pecados. ¿Puede suceder aquí también en nuestra iglesia? Lo que menos queremos. Porque esos pecados estorban la comunión con Dios, manchan el testimonio de Cristo y impiden la bendición de Dios. Es desleal a Dios y a su pueblo entrar en matrimonios mixtos o terminar un matrimonio con un divorcio no justificado bíblicamente. Primero entonces, es desleal a Dios y a su pueblo entrar en matrimonios mixtos. ¿Qué significa eso? ¿Qué estoy diciendo? Versículo 11. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén, se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. El pecado era que los judíos, los hijos de Dios, el único Dios vivo y verdadero, se estaban casando con hijas de dioses extraños. Se estaban casando con personas fuera del pueblo de Israel. Y el problema no era tanto que ellas eran de otra raza, como si Dios y los judíos fueran racistas. No tiene nada que ver.
El problema es que no eran parte del pueblo de Israel y así no conocían ni servían al Dios verdadero. Y por eso era abominación la unión con ellos. Dios había dicho muy claramente en Éxodo 34, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Dios fue muy claro. Y Dios repitió eso varias veces también en otras partes del Antiguo Testamento. Entonces, aquí no era que los judíos no sabían lo que estaban haciendo, que no sabían que pecaban contra Dios, sabían muy bien y no les importaba para nada. Están pecando conscientemente en contra de Dios en sus relaciones con estos incrédulos. Y si era algo así tan fuerte en contra de Dios, porque fíjense como Malaquías lo describe en el versículo 11, que había prevaricado, significa que eran desleales, es la misma palabra. Habían cometido, dice, abominación. No mi palabra, aquí lo dice. Así de fuerte, el pecado en contra de Dios, abominación en contra de Dios y su santidad y su ley. ¿En qué sentido? Dicen que habían profanado el santuario de Jehová que él amó, casándose con hijas de dioses extraños. Aquí el santuario de Dios parece no referirse al templo, en este contexto a la nación de Israel en general, porque dice, Dios lo amó. Ese pecado de casarse con incrédulos profanó la nación entera. No solamente pecado en contra de Dios, sino en contra de todo el pueblo de Dios. Por eso la sección empezó con esa idea de que tenemos un mismo Padre, el mismo Creador, se habían portado deslealmente, no solamente para con Dios, sino también los unos para con los otros. ¿Qué iba a ser la consecuencia? Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. El principio está en la primera frase. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere eso. Es la consecuencia. Una persona dice, pero ¿qué pasa si es un sacerdote? ¿Qué pasa si es un líder? No importa, la frase sigue. Al que vela, al que responde. Es una expresión proverbial hablando de todos. No importa quién sea, es lo que va a suceder. Quien sea el hombre, quien sea la mujer que peca así en contra de Dios, Jehová le va a cortar las tiendas de Jacob. ¿Qué significa? La excomulgación. Ya no ser parte del pueblo de Dios. Es ser un pagano. Es ser un idólatra, amando a los dioses falsos. Es la consecuencia. Es lo que Dios iba a hacer, aún dice, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Estoy sacrificando a Dios, yo voy al templo con mi ofrenda. Ya vimos antes, Dios no acepta la ofrenda inmunda. Una persona no puede afirmar ser parte del pueblo de Dios, acercarse a Dios en el lugar de la adoración y pensar que va a ser aceptada si está viviendo un pecado así. Dios no acepta la adoración sin el arrepentimiento verdadero. Tú no puedes vivir en pecado abierto y adorar a Dios. Eso es peligroso para ti porque estás cometiendo, ¿qué dice? Abominación. Ahora, eso es para cualquier pecado. Lo que sea tu pecado o mi pecado. Por eso que en cada culto que tenemos, tiempo de confesión de pecados. No es algo que hacemos sin pensar, tenemos que pensar mucho. Nos examinamos antes de tomar la cena cada domingo. Porque seguimos pecando, sí. Pero lo que no podemos hacer es conscientemente vivir en pecado abierto en contra de Dios y pensar que va a aceptar nuestra adoración. Pues si esa es la verdad para cualquier pecado, ¿cuánto más cuando tú estás viviendo en estos pecados mencionados aquí? Aquí tenemos el principio que se ve también en el Nuevo Testamento de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, especialmente en el matrimonio. Porque cuando eso sucede,
no es el caso de que la persona que afirma ser hijo de Dios atrae a su cónyuge incrédulo a él, sino al revés. La hija de Dios extraño atrae a su esposo, a sus dioses, o al revés, el hijo de Dios extraño atrae a su esposa a rechazar a Dios. Eso es lo que pasa. Me dice, no, pastor, yo sé una historia de alguien quien se casó con un incrédulo, pues el incrédulo se salvó y los dos están viviendo ahora por la gloria de Dios. Gloria a Dios entonces. Pero el hecho de que Dios es infinitamente misericordioso no es una excusa por tu pecado. El usar el hecho de que Dios puede hacer algo maravilloso de un pecado para justificar tu pecado es tan ridículo como decir, bueno, yo conozco una persona que cometió adulterio, pero el hijo que resultó de este pecado creció ser un gran pastor y muchos fueron salvos por él. Para justificar el adulterio. Igualmente ridículo. Tú no tienes ningún derecho a llamarte hijo de Dios y casarte con un incrédulo. Blasfemia contra Dios. No hay excusa, no hay justificación. Ninguna. Pero ninguna. Porque va a afectar tu vida, el matrimonio, los futuros hijos. Algo que Malaquías aquí menciona más adelante en cuanto al divorcio. La importancia de la descendencia cristiana. No me digas que vas a casarte con un incrédulo, pero que vas a criar a tus hijos en el Señor. Mi pareja incrédula me ha dicho que no se va a meter. Yo puedo criar a mis hijos como quiera. No es cierto. Perdóname, no es cierto. No va a suceder. Tus hijos van a crecer con el Dios falso del pagano. ¿Cómo van a seguir tu Dios que tú has rechazado? O dices, bueno, ok, pastor, está bien. Pero parece que tú estás usando este pasaje también para condenar a aquellos que están en relaciones con incrédulos, pero no se han casado, no se van a casar. Entonces no es justo usar este pasaje. ¿Para qué dice matrimonio, pastor? No dice nada de noviazgo. Ok, pensemos. La aplicación de este pasaje tiene que incluir el noviazgo hoy en día. Lo que sea el término que quieres usar. Porque el propósito de una relación romántica, una relación que involucra sentimientos de dos personas que quieren estar juntos, el propósito de una relación así, para la persona que afirma ser cristiano, es el matrimonio. No vivir juntos y no querer casarse es pecado en contra de Dios. Es demasiado común hoy en día. Especialmente para cristianos. Aquí no estamos hablando de amistades, sino una relación que involucra sentimientos. Tú quieres a la persona, tú amas a la persona, tú quieres estar con la persona de muchas maneras. Ok. Si eres cristiano, tal tipo de relación tiene como su fin, como su propósito, el matrimonio. Y por eso, este principio sí se aplica aquí. Y de hecho, si queremos tomar un ejemplo bíblico, ¿recuerdan lo que pasó con José y María? Cuando María quedó embarazada del milagro del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quería divorciarse de ella, es la palabra. No se habían casado. Bueno, conforme a lo que pensamos hoy en día nosotros, pero en ese tiempo era diferente, ¿verdad? La relación aún antes de la consumación del matrimonio era de tanto compromiso que si uno quería dejar la relación antes, era considerado un divorcio. Entonces, este principio sí se aplica. Sí se aplica a los casos hoy en día de supuestos cristianos, y digo la palabra a propósito. Supuestos cristianos que quieren salir con incrédulos. Y puesto que es el mismo principio, se aplica el mismo castigo. La iglesia tiene el derecho, la responsabilidad, la obligación a llevar a cabo la demostración del sagrado de Dios para con la persona que profana su santuario. Con una persona en la iglesia local que afirma ser parte del pueblo de Dios, profana al santuario que Dios ama, que es la iglesia, que sea cortado del pueblo. Tiene que ser excomulgado si no quiere arrepentirse de su pecado. Y por eso es lo que hicimos hoy.
Ahora, oramos por tales personas que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Claro que sí, pero no pueden continuar siendo parte de la iglesia local. El pecado es demasiado serio. Dios nos ha hecho un pueblo y es deslealtad en contra de Dios y en contra de su pueblo entrar a esos tipos de relaciones. Es traición a la iglesia y traición a Dios. Entonces, como he dicho muchas veces a través de los años, me dirijo aquí a los jóvenes. Bueno, a todos los solteros, no importa la edad, ¿verdad? No sean engañados por el mundo. No sean engañados por su carne. No sean engañados por sus pasiones lujuriosas. No sean engañados por las perspectivas de personas que odian a Dios y sirven a otros dioses. Tú no puedes jugar con este pecado. Unirte con un incrédulo en ese tipo de relación y seguir siendo parte de la iglesia de Cristo. Escoge la persona o la iglesia, la persona o Dios. Escoge ahora, porque no pueden los dos, uno o el otro. Tenemos que limpiarnos de la vieja levadura en esta iglesia local, como dice 1 Corintios 5. Limpiar el pecado de dentro de nosotros en esta iglesia local si queremos la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Queremos un avivamiento? Empecemos aquí entonces con lo que hicimos hoy. Y si alguien más aquí está viviendo en este tipo de pecado, arrepiéntete antes de que tu pecado sea descubierto y tienes que enfrentar la misma disciplina. Por aquí dejo muy en claro lo que creemos y lo que hacemos. Después permíteme brevemente otra aplicación. Esta vieja levadura que afecta a la iglesia, el pecado que estorba el avivamiento en la iglesia local, no es solamente los jóvenes juntándose con incrédulos. A veces algunas personas se sienten en sus tronos de juicio, juzgando a todos y no se dan cuenta que sus pecados también están estorbando la bendición de Dios en su iglesia local. Estamos enfocándonos hoy en esos dos pecados porque aquí están. Pero no quiero que nadie salga de aquí pensando que ese es el único problema en la iglesia local. Cualquier pecado que tú estás guardando, consintiendo, ignorando, igual está estorbando la bendición de Dios en tu vida y así en esta iglesia local. Y no tiene sentido orar por el avivamiento si tú quieres continuar viviendo abiertamente en tu pecado. Eso no vamos a aceptar aquí porque Dios no lo acepta. Pero este pecado de matrimonios mixtos no es el único pecado que Malaquías destacó aquí. También vemos que es desleal a Dios y a su pueblo terminar un matrimonio con un divorcio no justificado bíblicamente. Versículo 13. Y esto otra vez ha de descubrir la tarde de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestro hermano. O más literalmente lo que ese versículo dice, esta otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llanto y gemidos. ¿Por qué? Porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Si hay una segunda cosa que el pueblo estaba haciendo, que había profanado el santuario y roto el pacto. Y se dieron cuenta que Dios ya no estaba aceptando sus ofrendas. Y pues estaban llorando, aunque no en arrepentimiento. ¿Por qué estaban haciendo? Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué hemos hecho? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 16 es muy claro a qué se refiere. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. El tema es el divorcio. Dios odia el divorcio. Dios dijo que ellos habían sido desleales en contra de sus esposas, claro, pero también contra de Dios y su pueblo. O sea, era tu compañera, la mujer de tu pacto, que habían despreciado el pacto. Puede hacer lo que quisieran. Y Dios mismo había sido testigo. Lo que vemos aquí en versículo 14. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Parece la idea que es Dios era testigo de sus votos, de su matrimonio, y ahora también testigo de su deslealtad e infidelidad. Y
por qué eso es tan importante? Porque la razón por la cual Dios odia el divorcio es porque Él creó el matrimonio para ser permanente. Lo dice el versículo 15. ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Qué es la respuesta? Sí. Génesis 2:24. Por tanto, dejará al hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Cristo añadió en Mateo 16, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El diseño de Dios para el matrimonio es unir a un hombre y una mujer para siempre. Además, no importa lo que ningún gobierno quiere decir, así es el matrimonio. Un hombre, una mujer, nada más. Pero igual no importa lo que la cultura dice o tu corazón dice, es un hombre y una mujer unidos para siempre. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cómo te atreverías a separar lo que Dios mismo ha juntado? Yo entiendo que hay debate aquí en cuanto al divorcio y voy a tratar con él en unos momentos, ¿okay? Pero me preocupa muchísimo que en la iglesia, entre cristianos, cuando leemos un pasaje así, inmediatamente pensamos en excepciones. Sí, pastor, pero, eso. ¿Por qué no podemos al principio tomar en serio lo que Dios dice aquí? Dios odia el divorcio, punto. Ese es el primero. ¿Por qué? Porque hace temporal lo que Dios diseñó para ser permanente. Entonces, primero, antes de pensar en excepciones, entendamos la regla. Entendamos el peso de lo que Dios dice aquí, antes de intentar excusar otras cosas. ¿De acuerdo? Dios hizo de dos, uno. ¿Y por qué uno? Versículo 15. Porque buscaba una descendencia para Dios. Wow. El propósito de tu matrimonio es la felicidad. Para nada. El propósito del matrimonio es para que tú te sientes bien y alguien te cuide. No. El matrimonio es primero para glorificar a Dios. Es una ilustración de la unión entre Cristo y la iglesia. También vemos aquí, y escuchen bien, uno de los propósitos del matrimonio es para tener una descendencia santa. Y el matrimonio tiene como propósito producir una familia del pacto para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Ahora, aguántame porque regresaremos a eso. Pero vemos primero la seriedad del asunto y por qué Dios lo aborrece. El divorcio es deslealtad. Dios es testigo. Él sabe que creó el matrimonio para ser permanente. Es para producir una descendencia santa para Dios y sabemos cuántos son afectados los hijos del divorcio. Por eso Dios dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. 2 veces dice lo mismo. Cuando Dios repite algo, es muy importante. Porque ¿cuáles son las consecuencias del divorcio? Vemos el versículo 13. Que aunque estaban cubriendo el altar de Jehová de lágrimas, llanto y clamor, Dios dijo que no iba a aceptar su ofrenda. Por eso vemos que no era arrepentimiento verdadero. Simplemente porque lloras no significa que estás arrepentido. Hay personas que lloran muy fácilmente, pero no significa que estás arrepentido. ¿Recuerdan lo que pasó con Esaú? Hebreos 12 nos dice que ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú estaba llorando, pero Judas también lloró antes de suicidarse, pero no se arrepintió. No, hay un remordimiento que es mucho más común en el ser humano. Yo siento tristeza cuando me descubren, gracias. Pero no es porque yo odio el pecado como Dios odia el pecado, esa es otra cosa.
Y yo creo que esto debe llenarnos con un santo temor. ¿En verdad estás arrepentido de tus pecados? Tú puedes llorar conmigo a solas. Tal vez te sientes mal cuando predico y llores cuando estás descubierto, pero ¿tú sabes lo que significa aborrecer tu pecado como Dios lo aborrece? Esforzarte en el poder divino del Espíritu Santo a abandonar el pecado porque ya no lo amas y lo odias también. Ese es arrepentimiento. Y si no, tal vez Dios sigue sin aceptar tu adoración porque no te has arrepentido. Y la otra consecuencia que vemos aquí del divorcio es que afecta este propósito de Dios para el matrimonio, que es la descendencia santa, el tener hijos y crearlos como parte del pueblo de Dios. Es uno de los propósitos del matrimonio. Ahora, por supuesto, cuando Malaquías escribió esto, yo creo que estaba pensando primero en el Mesías, ¿verdad? En esta simiente de Abraham quien iba a venir. Pablo nos dice en Gálatas que el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de tener una simiente de Cristo, la simiente, no muchas. Y por eso la descendencia santa era muy importante para Israel, porque todavía estaban esperando un bebé quien iba a ser su Mesías. Claro. Pero aunque Cristo ya vino y ya no estamos esperando hijos para tener el Mesías, de todos modos los hijos son muy importantes. Los hijos son bendición de Dios, son la herencia de su pueblo. Nos quejamos, ¿verdad? Dios, ¿dónde está mi herencia? Tus hijos. O si no quieres tener hijos, no quieres herencia, pero no es culpa de Dios. Sí, por eso, despreciar la bendición y no quererla dice algo del estado de tu corazón. Fíjense de qué dije, no quererla. Yo entiendo perfectamente, ustedes saben que hay problemas físicos, que personas tienen problemas médicos reales que pueden estorbar el cumplimiento del deseo. Bueno, gracias a Dios por la adopción, ¿verdad? Que es muy difícil, pero sí es posible. Y debería ser una opción para los hijos de Dios. Pero lo que me preocupa es la falta de deseo en matrimonios cristianos a tener hijos. Me preocupa muchísimo a jóvenes que quieren casarse muy tarde en la vida para que puedan terminar sus carreras y tener buenos trabajos o lo que sea, y menosprecian sus años más fructíferos para poder tener hijos. Ese es un problema. Me preocupa mucho la actitud que escucho a veces de jóvenes en la iglesia que no quieren tener hijos. Uno máximo. Tal vez uno, mucho más adelante. Todo eso es porque no tenemos una perspectiva bíblica en cuanto a los hijos, sino que la perspectiva mundana e impía ha infiltrado la iglesia. Gracias a Dios aquí nos ha bendecido recientemente con varios bebés, ¿verdad? Hijos del pacto para las familias. Que continúe así. Por eso sí es bendición de Dios para ustedes y para la iglesia. Aquí Dios dijo que aborrece el divorcio, y creo que entendemos esto, hemos escuchado eso no es nuevo para nosotros, pero tal vez habías ignorado esta otra parte del pasaje que nos dice que parte de la razón por la cual aborrece el divorcio es porque afecta a la descendencia santa, que es parte de la razón por la cual diseñó el matrimonio. Entonces, tal vez algunos aquí tienen que examinarse, casados o no. ¿Tu perspectiva en cuanto a tener hijos es mundana o bíblica? Porque no hay una tercera opción. El matrimonio no es para satisfacerte. Eso no es su meta. La meta no es tu felicidad, es la gloria de Dios. Y Dios es glorificado cuando los matrimonios cristianos producen hijos. Es parte de nuestra responsabilidad como matrimonios cristianos. Pero somos muy egoístas en nuestros matrimonios. No, pero con un hijo yo no podría tener eso, vacaciones. No, sería mucho trabajo. Somos muy egoístas en si vamos a casarnos o no, o cuándo vamos a casarnos. No pensamos en otra persona, no pensamos en esos hijos que podríamos tener ahora en esos años fructíferos.
para levantar una descendencia piadosa y santa para Dios. Pero esto es el llamado radical de Dios para su iglesia en el siglo XXI. Tómalo en serio. Ahora, ¿es una aplicación posible para los solteros aquí? Aún hablando de divorcio. ¿Solteros aquí? No, pero no me aplica. Sí te aplica. Piense mucho en casarse y casarse más joven para poder tener una descendencia santa para Dios. Eso es bíblico. Y jóvenes también, prepárense con las expectativas correctas del matrimonio. Prepárense ahora en santidad para poder tener matrimonios permanentes que no van a terminar en divorcio. Ahora, aplicación para los casados. Arreglen sus problemas en vez de considerar el divorcio. Trabajen, esfuércense. Mejor arreglar el matrimonio que divorciarse, porque Dios aborrece el divorcio. Por eso Dios dice aquí: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En nuestro espíritu. Porque el divorcio no es algo que decides un día en medio del conflicto. No, lo piensas primero. Lo has pensado mucho, lo has considerado. Has imaginado la vida sin esta persona y parece mucho más atractivo. Porque seguro que él o ella es el problema, ¿verdad? No tú. Pero cuando te divorcias de él o ella, ¿también vas a dejar atrás todo tu pecado? ¿No? Entonces temo decirte que el divorcio no va a resolver tus problemas. Aquí es una buena oportunidad para mencionar el debate. Lo que algunos llaman las excepciones, aunque no creo que sean excepciones, sino la misericordia de Dios ante ciertos pecados. Porque el divorcio siempre es resultado del pecado. Siempre. Y por eso hay casos cuando por cierto tipo de pecado del matrimonio Dios provee la posibilidad del divorcio. Ahora, que entiendan, Dios lo aborrece. Eso nunca va a cambiar, no importa la circunstancia. Pero a veces para el bien de la persona en el matrimonio puede ser permitido. ¿Cuándo? Pues primero leamos, ustedes conmigo para que vean la palabra. Mateo 19, versículos 3 a 9. Mateo 19, versículos 3 a 9. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estamos en esto hoy en día, ¿verdad? Tú puedes divorciarte por cualquier razón. No es nuevo. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre, madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no separa el hombre. Entonces Cristo haciendo lo que mencioné hoy. Cristo dijo: sí, hay excepciones. Boom, a ellos. Dijo primero: no, entienden primero, así no es. Yo odio el divorcio. Dios creó el divorcio para ser permanente. Entiende eso primero. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Cristo no puede ser más claro primero que Dios creó el matrimonio para ser permanente. Pero en caso de fornicación, el adulterio en el matrimonio permite la posibilidad de divorcio. Después vamos a 1 Corintios 7 para ver otro caso. 1 Corintios y el capítulo 7. 1 Corintios 7, versículo 12. 1 Corintios 7, versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en beber con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en beber con ella, no lo abandone.
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero, aquí está, versículo 15. Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pues ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? En el caso del cónyuge incrédulo, que rehúsa quedarse infidelidad con su cónyuge cristiano y quiere separarse, y quiere un divorcio, la otra persona está libre. Y yo siempre incluyo también como aplicación esta verdad el tema del abuso. Normalmente el abuso físico ante todo, que puede arriesgar la vida. Y esto yo veo como aplicación de ese asunto aquí en 1 Corintios 7. Entonces, entiendo, es un tema muy debatido, ¿verdad? Hay buenos cristianos con diferentes perspectivas, está bien. A mí me parece la evidencia bíblica que es el divorcio es solamente permitido. Y quiero enfatizar, permitido, no requerido. Que me engañó, tengo que divorciar. No tienes que hacer nada. Permitido, no requerido. Solamente en casos de infidelidad y abuso, o cuando el cónyuge incrédulo abandona al cónyuge cristiano. Y si tú estás ahora en medio de una situación así, te pido a buscar el consejo de liderazgo de esta iglesia local. Porque son cosas muy complicadas, ¿verdad? Y si necesitas ayuda, pues aquí estamos para ayudar. Por favor. Pero mi enfoque también es lo que mencioné antes. El problema que veo en la iglesia es que generalmente nos enfocamos en las excepciones y pensamos en tal persona. Yo escuché la historia de tal persona, ¿qué pasó con él o ella? Cuando ni lo conoces, no tiene nada que ver contigo. En vez de enfocarnos en la regla. La regla es Dios aborrece el divorcio. Eso nunca va a cambiar. Dios creó y estableció el matrimonio para ser permanente. Y la mayoría de los divorcios hoy en día son porque la persona ya no está enamorada. Ya no le gusta algo en otra persona. Ya no está cómodo. Ya no se siente respetado. Ya está enamorado de otra persona. Hermanos, esperamos eso en el mundo. Pero así no debería ser en la iglesia de Cristo. Pues necesitamos entender este pasaje para no cometer este pecado en contra de Dios. Ahora continúo con aplicaciones. ¿Qué pasa si ya te has divorciado? O antes, o hoy por primera vez, te das cuenta que pecaste en contra de Dios. Pues arrepiéntete primero, porque tal vez no hay oportunidad para dar marcha atrás. Pero por lo menos puedes dejar a un lado cualquier excusa. Y admitir a Dios, y si necesario a la otra persona, que fue pecado. ¿Qué pasa si te has divorciado y fue por una razón válida, como hemos visto? O tal vez fue antes de tu salvación y no sabías mejor. Pues no vivas en culpa. No vivas en el pasado. Tal vez ahora estás luchando mucho porque ya eres soltero o soltera y piensas que estás sufriendo las consecuencias de tu pecado pasado o el pecado de la otra persona. Bueno, primero entonces perdona a esta otra persona, quien te abandonó o te divorció. No puedes regresar con él o ella tal vez, pero puedes perdonarle. Y después tienes que reconocer que tú no puedes cambiar el pasado. Y ya tienes un esposo perfecto en el Señor Jesucristo. Una nueva familia espiritual. Y Dios está supliendo y seguirá supliendo todas tus necesidades. Pues la esperanza, ¿no? Y no importa lo que sea el pecado. En el matrimonio fue el matrimonio, lo que sea el pecado. Hay perdón en Cristo. Tú no puedes hacer penitencia castigándote a ti mismo hasta que Dios vea que estás suficientemente triste. No es eso, tienes que clamar a Dios, al único que te puede salvar, que ya pagó por tus pecados. Clamar a Cristo. Tú no has cometido ningún pecado que Dios no puede perdonar. Porque la preciosa sangre de Cristo, su Hijo, ya ha pagado todo pecado. ¿Qué pasa si en este momento estás separado de tu cónyuge? Oficialmente o por lo menos en la práctica, no están juntos. Si es por infidelidad o abuso, otra vez, busca consejo, dirección espiritual. Si no es por esas razones, regresa con tu cónyuge y deja de vivir en pecado.
¿Qué pasa si estás considerando el divorcio? Están juntos, están viviendo juntos, oficialmente por lo menos todavía están casados, en la práctica es otra cosa. Ya has estado pensando, lo has considerado. No agregues este pecado de divorcio a tus demás pecados. Esa es la respuesta. Puedes decir de la iglesia, los ancianos, para ayudar, para dar consejería, para ayudar, para meternos en tu matrimonio, para ayudarte. A veces tenemos mucho egoísmo. No quiero que nadie sepa cuán mal es mi matrimonio. Es puro egoísmo, porque necesitas ayuda o no. Entonces pide ayuda. Pero no consideres el divorcio, porque Dios lo aborrece. Es el resumen, ¿verdad? Dios odia el divorcio. Entonces, jóvenes, prepárense para matrimonios que son por vida. No hasta que se cansen. Por vida. ¿Quién tiene esta perspectiva ahora? Aunque nadie comparte la misma perspectiva, ni tus amigos, ni tus familiares a veces. Por vida. Y casados, dejen de pensar en el divorcio como opción. Otra vez, claro, si estás sufriendo abuso, busca el consejo legal y espiritual primero. ¿Okay? Otra vez, dejen de pensar los demás en el divorcio como opción. Porque parece ser la solución más fácil, ¿verdad? Ya dejas atrás todos tus problemas cuando dejas a la persona. Y no es así. Lo difícil es quedarte y buscar ayuda y arreglar problemas bien arreglados. Pero esa es la voluntad de Dios, porque Él odia el divorcio. Entonces vemos que es desleal a Dios y a su pueblo entrar en matrimonios mixtos o terminar un matrimonio con un divorcio no justificado bíblicamente. Y tenemos que quitar este tipo de pecado en nuestra iglesia si queremos seguir avanzando en santificación y recibir la bendición y hasta el avivamiento de Dios. Dios no va a hacer esto mientras seguimos consintiendo o ignorando esos pecados aquí entre nosotros. Tú vienes a la iglesia el domingo después de haber estado en una relación con un incrédulo entre semana. Tal vez nada más mensajeando, tal vez en persona, tal vez más allá. Tal vez aquí sabemos, tal vez no. Dios siempre sabe. Tú vienes con un matrimonio roto que no quieres arreglar. Tú prefieres la salida fácil o lo que sea de tu pecado. Y Dios no va a aceptar tu ofrenda. Dios no va a aceptar tu adoración. Tu pecado estorba tu relación con Dios y más afecta a esta iglesia local. Es decir, cuando el pecado de Acán afectó a todo Israel. Por eso tuvimos que hacer lo que hicimos hoy. Para bien de la persona, por supuesto, pero también para bien de la iglesia. Para mostrar que tenemos la seriedad de traer a Dios sacrificios dañados y manchados. Que nadie aquí sea engañado por la mentira, que puedes entrar en relación con un incrédulo y salvarle. Normalmente la persona incrédula no se salva. Dios puede hacerlo y podemos y debemos orar, pero normalmente es al revés. La persona que afirma ser salvo se desvía, mostrando que nunca fue cristiano o viviendo el resto de su vida bajo la disciplina de Dios. Pues habla aquí de la hija de Dios extraño, porque es el problema, no tanto la hija, sino el Dios extraño. Y jóvenes, yo he visto demasiado eso, aún aquí entre nosotros, con nuestros propios jóvenes, que han crecido aquí y sabían mejor y han decidido destruir sus vidas y las vidas de sus futuros hijos con su pecado de juntarse con incrédulos. Lo he visto y ya no quiero verlo más. Ni nadie aquí, ¿verdad? Ya no más. No está chistoso, perdón. Eso no es chistoso para mí. Debería quebrantar el corazón de cada verdadero hijo de Dios. Si es chistoso para ti, mejor ir a otro lugar, creo. Aquí no. Esa es la razón por la cual no estamos recibiendo el avivamiento de Dios y la bendición, porque es chistoso eso. ¿Dónde está nuestro celo para Dios? ¿Dónde está nuestro amor? Amamos a Yaham, pero no le dices que está mal.
Amamos a esos jóvenes del pasado. Bueno, están bien, tal vez es su camino. Perdón, estamos muy mal. Y jóvenes, ya. Papás, ya tengan control en sus hogares, por favor. Y no permiten a sus hijos hacer lo que quisieran. ¿Son los padres o no? Los hijos no controlan. Los padres, ¿son padres cristianos o no? Tomen el control de sus hijos. Qué triste. Qué triste. Que Dios nos ayude. Pues desleal a Dios, es desleal a su pueblo. Entrar en matrimonios mixtos o terminar un matrimonio con divorcio no justificado bíblicamente. Que no desobedezcamos a Dios así. Que Él guarde nuestros matrimonios y nuestros hogares en esa iglesia local. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que nos convenza nuestro pecado. Señor, quebranta nuestros corazones. Señor, limpia esta iglesia. Límpiala, Señor. Quita de nosotros la vieja levadura porque no la queremos aquí. Amamos a las personas, Señor, a todos, pero no queremos a sus pecados. No queremos esa dureza de corazón. Señor, límpianos, santifica esta iglesia, cámbianos, Señor, transfórmanos para que tu bendición pueda descender sobre nosotros, para que podamos recibir ese avivamiento por el cual estamos orando, Señor. Porque no es algo que podemos tomar a la ligera, no es chistoso, no es algo con el cual podemos jugar. Señor, hemos visto a nuestros jóvenes destruirse. Están en el mundo, Señor. Ya no quieren a ti, no quieren la iglesia y sus hijos están creciendo sin ti. Y eso nos quebranta, Señor, está rompiendo nuestros corazones. Y Señor, queremos que cambie. Queremos que hagas algo, Señor. Señor, ¿tú tienes el poder todavía para hacerlo? Señor, todavía tienes el poder para descender aquí y cambiar nuestros corazones y quitar este pecado entre nosotros. Si es así, Señor, hazlo. Te ponemos a prueba conforme a tu palabra. Si eres el Dios de Israel, el Dios de tu pueblo en todo tiempo, desciende sobre nosotros. Confróntanos con nuestro pecado. Y bendícenos, Señor, con tu poder. Es lo que queremos, Señor. Alguien oró entre semanas en los tiempos de oración que eso puede resultar en perder la mitad de la iglesia si realmente viene el arrepentimiento. Señor, queremos estar preparados para eso porque pues no lo somos. Purifícanos, Señor. Quita el pecado. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.